apenas hable. No, no importa, no tiene nada que ver con esto. Bueno, chicos, ya estamos en live, así que todo esto está saliendo. Nada. Ana, paso la puerta del live, arrancá. Bien. Bueno, buenas tardes. Muy contentos de estar acá. Saludos a todas, todos y todes. Presentando nuestra mesa, un poco los de afuera son de palo. Haciendo un poco alusión al tema que elegimos desde Uruguay para participar en el encuentro, que tiene que ver en realidad con visualizar y visibilizar algunas pandemias que también nos están acosando, como hablando, por ejemplo, del feminicidio, hablando de la violencia en los cuerpos, de los desaparecidos, de la concepción y la idea con que se aborda la pobreza. Y por eso, bueno, este fue un tema que nos hacía como pararnos en un lugar de mirar un poco esta cuestión y esta mirada de lo público y lo privado, ¿no? Cómo en realidad nos paramos frente a ellos, cómo en realidad el arte también tiene en este momento una postura y cómo muchas veces no se visualizan o no se visibilizan estas prácticas. Concretamente habíamos pensado también en hacer una cartografía de la performance en Uruguay, pero bueno, en realidad es una situación que nos sobrepasó, no hemos logrado todavía llegar a hacerla. Por eso también los invitados de hoy tienen un poco al respecto cosas para contarnos. Invitamos a investigadores, a personas que creemos que por su trayectoria y por su trabajo han insistido y se han parado en un lugar de tratar de visibilizar algunas de estas prácticas, y nos parecía bien importante mostrarlas. Por eso invitamos a Ángela López Ruiz, a Elisa Pérez Uccelli y a Rulfo Álvarez, que ahora Valeria Piris, del Comité de Gestión de Uruguay, también va a empezar a presentar. Buenas, ¿se escucha ahí? ¿Se escucha? Bueno, empiezo a presentar a Ángela, que es por donde vamos a comenzar, por ahí. Ángela López Ruiz es magíster en estudios latinoamericanos y licenciada en artes visuales por la UDELAR. Es artista visual, investigadora y curadora independiente. Es docente invitada en la maestría de cine alternativo de, a ver si lo pronuncio bien, porque no entiendo acá, me mandaron siglas, EICTB, ¿puede ser? ¿Está bien? Está, de Cuba, y es parte del colectivo FAC, ¿tá? Y de Montevideo Cine Experimental, ¿tá? Bueno, bienvenidos todos a esta mesa, y bueno, comencemos por ahí con la mesa, y después vamos presentando uno a uno, quizás, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes por organizar esto. Me parece increíble que estemos en este momento haciendo como un mapeo de toda América Latina. No importa si pudimos hacerlo todo o completo o nada, pero se empezó, se tuvo ese objetivo. Me parece muy necesario. Nosotros, desde donde yo trabajo, que es el laboratorio de Cinefac, hemos tratado, y hemos hecho muchas veces colectivas, curadurías colectivas que tenían el foco en América Latina, y es muy difícil como establecer ese mapeo con países donde la historia está básicamente encriptada. Por eso de que la historia está encriptada, yo me tomé 2 puntos de los que el continuo tiene como eje, 2 conceptos que manejan, que son cartografía de afectos, resistencias rizomáticas y la desmonumental. En realidad dice desmonumentación, pero yo hablo de la desmonumentalización, en cuanto a que luego vamos a ver el monumento, el documento como monumento, ¿no? Bueno,
me interesaba, yo he trabajado desde hace mucho tiempo en gestión, sobre todo en proyectos de fondos concursables, o sea, proyectos de artistas, gestionando proyectos de artistas, y he viajado mucho al interior. También fui curadora de la Bienal de Salto, que es una bienal, o sea, la Bienal uruguaya histórica. Y entonces conozco muy bien como esos movimientos fronterizos. No conozco en todas las fronteras, pero conozco en Rivera y en Salto, y también, por ejemplo, en Colonia. Y me llama la atención cómo, por ejemplo, desde el lado del cine, todo lo que se dio en ese acervo, es un acervo internacional riquísimo, que luego tenía pensado pasarle los links porque pensé que había un lugar para pasarlos, pero después pasó un documento con todo. Hay una galería, se llama Galería de Personajes de Enrique Amorín, que está expuesta en el IBAC, que es una de las cinematecas más importantes de Europa. Y bueno, por eso quise ir para atrás, y además de ir para atrás, no pensar en Montevideo, sino pensar en cosas que se daban, y sobre todo cuando esas ciudades de frontera no miraban ni siquiera Montevideo, sino que miraban de pronto o establecían lazos, ya sea con París o con Brasil o con quien fuese. Pero bueno, había como una desconexión de una Montevideo patricia, y de pronto eso era como un encriptamiento a la vez, y un país que flotaba alrededor. Me estoy refiriendo a los años 40, por ahí, donde bueno, acá estaba muy fuerte todo lo que tenía que ver con el arte, digamos, rodando alrededor de el taller Torres García y la generación del 45. Estoy siendo muy rápida también para poder abarcar el tema que quiero. Bueno, entonces, para poder abordar eso tuve que, en realidad no, hace mucho que lo venimos hablando con Luis Bravo, siempre pensamos que cuando empezó a llamarse performance, la performance, quién le puso ese nombre, y eso ya es una monumentalización, ¿no? O sea, empezar a nombrar, empezar a categorizar, ya es darle una dureza que luego hay que pensar qué influencias crearon esa dureza para empezar a deconstruirla y volver a los orígenes. Conclusión, tomé 2 estudios de proto-performance, uno que es de Gloria Durán, voy a compartir pantalla. ¿Listo? Por acá. Ahí está. Tomé 2 estudios de Gloria Durán, donde ella empieza a hablar de un poco bastante antes que esto, que es de 1925, pero de lo que está sucediendo en España y en Francia, que es como estas tertulias donde los autores se reúnen a crear algo que todavía no tiene nombre, pero es como un momento de lo que Benjamin llama ritualidad, ¿no? Y bueno, estamos ahí en esa época, en la época también donde Benjamin habla del aura y de la ritualidad. Y entonces tomé como ese ejemplo de esa proto-performance de la que habla Gloria Durán, el Ateneillo de Hospitalet, que como ven acá tiene a la izquierda, tienen la explicación de una posible explicación de lo que era, y a la izquierda tiene algunos de los artistas que por allí pasaron, pero en realidad pueden buscar Ateneillo de Hospitalet
y hay muchísimos estudios realizados sobre esto y sobre esas tertulias que eran diferentes a las tertulias de los bares, que eran meramente literarias o filosóficas. Esta era una tertulia donde se congregaban todas las prácticas artísticas y de ese modo había un trasfondo performático. Ahora traje un paralelismo muy posterior, pero que tiene una influencia, que es la tertulia cinematográfica de Fernando Pereda e Isabel Gilbert. Para los que están fuera del país o no conocen a Fernando Pereda, era un coleccionista cinematográfico con una visión adelantada en lo que era el cine, me refiero a una visión orgánica, no disponible solamente en la cuadratura de la pantalla, sino que esta proyección de por sí ya era también una performance, dado que en este entorno había música, había poesía, habían varias prácticas que se fusionaban a la vez. Fernando Pereda también es la persona que donó su fondo fílmico para que se reconstituyera el Archivo Nacional de la Imagen del Sodre. O sea que si hoy nosotros tenemos un Archivo Nacional de la Imagen, también se lo debemos a este coleccionista. Isabel Gilbert es una fotógrafa, protoperformática también, crítica. No me voy a extender mucho en ello porque quizás también Elisa, que también la ha estudiado, pueda hablar más de ella y así yo puedo adelantar con las demás situaciones. Todas estas situaciones que estoy poniendo acá, desde el ateneillo hasta el último caso que voy a mencionar, todas tienen, en todas hay vasos comunicantes, eso que ustedes convocan con el término resistencias rizomáticas, ¿no? A mí no me gusta mucho la palabra rizomática, pero me gustaría llamarle más vasos comunicantes. Lo que está a la derecha, este texto me lo mandó otro coleccionista también, que es Pelayo Díaz, que es por el cual ahora se está restituyendo el fondo documentario del Chalet Las Nubes. El Chalet Las Nubes era el chalet creado por un cineasta uruguayo, Enrique Amorim, escritor, fundador del Partido Comunista, teatrero, una de las figuras que une todo esto, todo este grupo es también Margarita Xirgu. Entonces hay una cercanía de todo esto que sucede en Salto. Para los que no conocen Uruguay, es en el norte del país, bastante alejado. Todo esto va creando un círculo internacional, que es lo que se puede ver en la galería de personajes del IBAC. Si ponen Enrique Amorim, galería de personajes del IBAC, pueden ir viendo esto que se llama galería de personajes, que eran, digamos, como los momentos performáticos o microperformáticos que se hacían allí. Continúa la carta de Pelayo Díaz diciendo que en la casa de Quiroga se dieron esa suerte de performances en los años 50 y 70, del 50 al 70. Había en un fragmento que no está, Pelayo dice que las tertulias o esos momentos de tertulia que habían en lo de Amorim tenían que ver más con la intelectualidad y en lo de Quiroga eran más abiertas. Pongo énfasis en lo que pone aquí de Marcel Marceau, porque la pantomima es una de las disciplinas que se ha tomado como esa herramienta performática para salir a la calle desde los 60 hasta ahora y no se ha tenido en cuenta dentro de los mapeos que se hacen
de performance. Jodorowsky fue alumno de Marcel Marceau, muchísimos performers argentinos también lo fueron, y bueno, aquí también Pelayo lo menciona. Bueno, después en el departamento, en realidad esto de los mapas también llega un momento donde es bastante tonto, porque en realidad, digo, estamos hablando de una región, ¿no?, que es en un lugar bastante, ¿cómo puedo decir?, olvidado del Uruguay, pero a la vez donde hay grandes autores que se los señala como autores de las letras o de la música, pero en realidad lo que ellos creaban era esto que dice acá, un movimiento cultural uruguayo llamado Grupo Tacuarembó. Y nada estaba regionalizado, o sea, todo eran esos vasos comunicantes que se mencionaban en varias reseñas. Por ejemplo, Víctor Cuña menciona como Las Peñas como un lugar de micro performances que luego se extienden cuando vienen los 80 y se termina la dictadura y se comienza a salir a la calle. Por ahora estamos hablando todo de lugares cerrados, chalets, casas de cultura, etc. Bueno, acá viene una parte que me gustaba señalar, porque esta información me la trajo una investigadora fronteriza que se llama Fabiane Urquhart, y de hecho me recomendó varios textos que me gustaría hacer un Word con todas esas páginas y mostrárselas. Anteriormente también habíamos tenido una charla sobre el arte correo en Rivera y Santana do Livramento como una de las prácticas que ayudó en la dictadura, y también como ciertas señales de performance invisibles cuando las dictaduras coincidieron tanto en Uruguay como en Brasil. De esos Mar Santos, que ganó el premio el año pasado, aquí la performance era un tanto más, voy a poner un ejemplo un poco quizás salido de lugar, pero era un poco más como el dibujazo o como las cosas que se hacían en la calle ligadas a la plástica, pero tenían asimismo una denuncia en el espacio público, ¿no? Por eso puse trabajar en pos del arte en espacios públicos de frontera, que es un espacio público que no es el espacio público de una ciudad capital. Y bueno, después puse, para terminar, estos distintos Montevideos, esas performances que ahora, por ejemplo, cuando son estudiadas desde la academia o desde la curaduría, cito a Elisa Pérez Bukeli, que también está en esta mesa, son vistas como una performance que puede ser expuesta como una obra de arte, pero sin embargo en ese momento era una denuncia a través del cuerpo. Esto es previo a la dictadura, un momento antes de la dictadura, y esto es un momento posterior a la dictadura, la comedia Peñarol, que recogía todo lo que habíamos pasado, digamos, todo lo que estábamos pasando en ese momento, que era como una apertura a la calle. Adriana Lagomarcino, docente de la EMAD, decidió que tenían que sacar toda la expresión corporal y todo lo que estaban haciendo en la calle, y por eso esto es la comedia Peñarol en lugar de la comedia nacional. Bueno, ahí, como dejo de compartir pantalla, está. Gracias a quien lo hizo. Creo que ya estoy, ¿no? ¿O me pasé? Ah, ¿puedo pasarlos por ahí? Está perfecto. Ahora lo hago. Gracias, Valeria. Bueno, entonces, tratamos de todas esas cosas a la dureza de la performance.
¿no? De llamar, ¿por qué digo la dureza? ¿Cómo se transforma la narración de la performance en quién fue el primero, cómo fue el primero? Y eso se transforma a través de una narrativa patriarcal que es nuestro deber también romperla. O sea, nadie fue primero, siempre hubo algo que influyó. Estas acciones de Osmar Santos con un colador, con los colores y enseñándole a la gente a pintar en la calle y haciendo todo eso también era un happening, aunque no tuviese ese término. Y todas esas cosas al ser escritas se vuelven un monumento, porque también tenemos una compañera a la que yo quiero un montón, pero la historia siempre tiende a monumentalizar, siempre tiende a primerear. Yo hace muy poquitito encontré un libro que decía, es el primer libro referido a tal cosa. No, no es el primer libro, no es la primera investigación. Que las hay, y bueno, hay también una investigación de italiano, el apellido es italiano. Juan Ángel Italiano. Juan Ángel Italiano, que también habla de las proto-performances, y también hay, como dije, Luis Bravo, que habla de las proto-performances orales, radiales y musicales, la poesía oral, el mail art, en fin. Bueno, por acá termino y entonces preparo todos los links para pasarlos allí. Muchas gracias. Vale, seguimos con ¿Me escuchan? Elisa. Ahí está, ¿me escuchan ahí? Está, perfecto. Vale. Bueno, vamos con Elisa Pérez. Elisa Pérez, magíster en Ciencias Humanas, opción Estudios Latinoamericanos, licenciada en Historia, técnica universitaria en Museología, especialista en Gestión Cultural y egresada de Danza Contemporánea Odelar, investigadora en Historia de la Danza y de las Artes Visuales, ha colaborado en varios proyectos y en diversas publicaciones, co-curadora de las exposiciones Teresa Vila, Arte y Tiempo en el Museo Blanes e Intersticios, Cuerpos Políticos, Estrategias Conceptualistas y Experimentalismos Cinematográficos en el Centro Cultural de España, Montevideo, en el 2019, investigadora del Museo Juan Manuel Blanes. ¿No? Y ya que estoy, voy a mostrar porque la biografía la saqué de este libro, que es una de sus últimas publicaciones, Arte y Política, Mujeres Artistas y Artes de Acción en los 60 y 70. Bueno, Hola. Elisa, bienvenida. Bueno, Elisa. muchas gracias Valeria por la presentación y a todo el colectivo que está organizando este ciclo. La verdad que para mí es un gran gusto compartir esta mesa y ser parte de este continuo latinoamericano que está buenísimo. Así que bueno, encantada de estar acá. Un poco lo que yo voy a hablar, también tratando de articular un poco con la intervención de Ángela y posiblemente también con lo que va a plantear Rulfo después, es brevemente hacer como un recorrido rápido, pero recuperando de alguna manera algunas de las realizaciones de las artes de acción que han sido como centrales, o por lo menos aquellas que hemos podido recuperar hasta el momento, y pensaba plantear un recorte como entre los 60 y los 80, ¿no? Ahí en el libro que mostraba Valeria, yo trabajo más como en los largos 60, a través de 3 trayectorias de 3 artistas, 2 de la danza y una de las artes visuales, que son Teresa Vila, Graciela Figueroa y Teresa Trujillo, y en esta charla tenía ganas como de pensar la temporalidad en un sentido un poco más amplia, y pensar también algunas realizaciones de los 80, pensando un poco cuáles son las continuidades y cuáles son las especificidades que hay en esos momentos, y también cuáles fueron los temas, los tópicos o las inquietudes, las problemáticas y las perspectivas de politicidad que las distintas intervenciones propusieron, digamos, ¿no? Entonces, bueno, aquí les voy a empezar a compartir la pantalla. A ver. Acá.
Bueno, entonces la charla le puse ahí un título, Recorridos de las artes de acción en Uruguay entre los 60 y los 80. Y bueno, a grandes rasgos pensar estos dos tiempos, ¿no? Que de pronto a veces desde la historia, no necesariamente, no siempre son puestos en relación, pero desde algunas perspectivas curatoriales sí. Últimamente, bueno, se han convocado de manera más explícita para ver qué posibilidades hay ahí de diálogo, ¿no? Entre las dos épocas, si es que son tales, y cuáles son como las problemáticas de cada una, y cuáles son los temas y las perspectivas que desde las artes de acción se han puesto de manifiesto. Entonces, bueno, pensar un poquito desde los 60, sí. Bueno, lo primero que les voy a hablar es, bueno, estas intervenciones que se dan, estas primeras acciones que se realizan en Montevideo en los 60. Digo primeras y ahí me acuerdo un poco de lo que señalaba Ángela. Yo estoy de acuerdo, por supuesto, en esto que comentaba Ángela, de desmonumentalizar y, bueno, relativizar un poco esto de primeras acciones o no. Por supuesto que a mí no me interesa como, no sé, colonizar la performance o las artes de acción. Sé que Ángela, por supuesto, que tampoco lo decía en ese sentido, pero sí que lo que me interesa señalar es que en los 60, si bien hay antecedentes evidentemente a nivel global de prácticas de performance artística, en los 60 de manera global y simultánea muchos artistas, ¿no? En distintos lugares, en distintas ciudades, empiezan como a trabajar directamente o centralmente desde el lenguaje de la performance, ¿no? Como un lenguaje válido y posible para desempeñar, digamos, para hacer sus intervenciones dentro del campo artístico, ¿no? Tanto desde las artes visuales, pero también desde el teatro, desde las letras, desde la danza, ¿no? Como que se empieza a poner el foco en la performance art y en el lenguaje de las artes de acción como lenguaje rico y interesante para desarrollar las experimentaciones, y luego también para abordar, particularmente desde América Latina, formas de intervención desde la acción y desde lo artístico con perspectivas de intervención en lo político, ¿no? Que eso es un poco, a grandes rasgos, lo que quería plantear de los 60, una gran tensión que se da justamente en ese momento, que bueno, los largos 60, ¿no? Como década, atraviesan toda la década y la extienden, digamos, llegan, ¿no? a comienzos de los 70 también, y hablamos de los 60, aunque estemos a comienzos de los 70, y a grandes rasgos, desde América Latina, bueno, justamente podía verse el uso, ¿no? del happening, de la performance, de las artes de acción, podía verse, digamos, de alguna manera bajo sospecha, o estaba de alguna manera contestado, ¿no? Porque desde varias aproximaciones podía verse como un lenguaje foráneo, capitalista, imperialista, entre comillas, y era un poco también resistido, ¿no? Dentro del campo intelectual y artístico latinoamericano era visto de alguna manera con sospecha. Entonces, bueno, muchas de las creadoras, y acá voy a hablar en los 60, voy a hablar básicamente de Teresa Vila, de Teresa Trujillo y de Graciela Figueroa rápidamente, desde distintos lugares de enunciación, ellas se aproximaron también, ¿no? a este lenguaje un poco como medio de trabajar y de experimentar lo artístico, ¿no? Experimentar con un nuevo formato, las relaciones con el público, bueno, lo que les habilitaba, ¿no? este nuevo formato de expresión, pero también ensayaron como estrategias de abordaje de lo político, que no fue tan lineal ni tan explícito, pero hubo como esas tensiones, ¿no? Como trabajar y ¿Se cortó, Elisa? Entonces, acá, bueno, acá hay una imagen de uno de los ambientes temáticos de Teresa Vila del 66, la invitación, por ejemplo, pueden ver acá, a las acciones con tema del 68, A ver. donde Elisa, ella a veces misma... se corta,
No te escuchamos ahí al final porque se cortó. Ah, perdón. No, le estaba pasando las imágenes. Me dice que es inestable la conexión. A ver, espero que ahí esté mejor. Les decía que estaba mostrando aquí algunas imágenes de las acciones de Teresa Vila, ¿no? Ella también fue explorando la denominación, que fue justamente muy significativo, ¿no? Ponerle happening, sino trabajar con una denominación específica creada por ella desde su propio contexto. Entonces, que primero fue los ambientes temáticos y luego se trasladó hacia las acciones con tema, pero nunca fue propuesto por ella como happening, justamente un poco también por esta cuestión de posicionarse desde lo latinoamericano y no desde visibilizar el formato como si fuera un lenguaje importado de alguna manera. Y además, bueno, eso es súper discutible porque, bueno, en realidad si vemos la época, ¿no? Y distintas ciudades a nivel más global, hay un montón de focos en los que se está trabajando simultáneamente en esta época con el lenguaje. No es que primero se inventó en tal lugar o primero se empezó a desarrollar en tal lugar y luego llega, sino que se dan de manera paralela y simultánea. Eso es un poco lo que viene estudiando Andrea Junta en este sentido, y creo que es súper interesante para pensar estas relaciones también. Bueno, aquí entonces ambientes temáticos, tenemos aquí una invitación a una de sus acciones de Teresa Vila en la Galería U, todas realizadas en los circuitos independientes, ¿sí? En las galerías particulares, también en los espacios públicos, de alguna manera. Esta primera era en el Club de Teatro, en los espacios de cultura independiente de la época, y aquí una acción con tema en Galería U, ahí está en primer plano Teresa Vila. Luego acá es un segmento de esa acción de la Galería U del 68, con la acción El hombre que come pizza, y está en imagen el actor Fernando Gilmet. Bueno, y muy sintéticamente, digamos, esta dimensión performativa que planteaba Teresa Vila con este formato y a través de sus acciones, y que se diferenció de alguna manera de otros modos de intervención que el artista también exploró en la época, buscó de manera experimental activar una conciencia crítica de la sociedad y modificar los estados habituales de los espectadores, ¿no? De alguna manera buscaba ese contacto con el público, de plantearles a través de las acciones, del gesto, de la corporalidad, desde la palabra también, que era un ingrediente fundamental en sus realizaciones, modificarlos, ¿no? Que les sucedieran cosas, activar su sensibilidad, su presencia de alguna manera, y bueno, que tomaran de alguna forma conciencia de las situaciones políticas del momento, ¿no? Esto muy a grandes rasgos. Luego, paso rapidísimo, también en el mismo año, en el 66, tenemos esas dos experiencias prácticamente con pocas semanas de diferencia en Montevideo, en una ciudad bastante pequeña. Sí se llamó Happening, de Teresa Trujillo, liquidación de una platea, que bueno, que fue realizada en el Teatro Circular, con colaboración de varios artistas, entre ellos Federico Vilés, Conrado Silva, y bueno, a grandes rasgos, ahí sí, en la trayectoria de Teresa Trujillo todavía ella estaba transitando, digamos, por una etapa más experimentación formal. En ese momento no se estaba planteando estrategias de politización desde lo artístico, sino que en el caso de Teresa, eso de Teresa Trujillo va a venir un poco después, más en torno al 68, va a condensarse, ya está tanto en París como en Montevideo en el 68, y esas experiencias de politización a nivel cultural y social la afectan un montón y le despiertan, digamos, bueno, un interés más explícito por abordar lo político en el arte.
acá hay algunas notas de prensa. También fue muy cuestionada la realización del happening, desde las recepciones de prensa, desde marcha, digamos, como que bueno, era algo, digamos, que podía ser visto como una experimentación liviana, ¿no? Como que no se entendía en ese momento la potencia disruptiva que las acciones y las transgresiones y el cambiar, digamos, lo establecido y proponer otras lecturas y otras acciones de la realidad, ¿no? Y de los espectadores podían suscitar básicamente esas realizaciones. Después, acá en el 71, tenemos las experimentaciones y las danzas callejeras de Graciela Figueroa y su grupo, con el grupo de danza de Montevideo. Acá estamos viendo algunas imágenes. Esto es la explanada de la Universidad de la República, en la avenida 18 de Julio, es un espacio muy central de la ciudad de Montevideo. Las fotografías son de Andrés Neumann. Y acá, en realidad, en el caso de Graciela tenemos, bueno, varios años después, en realidad, pues ya del 66 nos situamos en el 71, bueno, como otras búsquedas, ¿no? Graciela justo acá estaba llegando de una experiencia de formación de 5 años en Estados Unidos, donde se había formado en danza contemporánea, en los principales espacios de la danza, en Juilliard, y había bailado profesionalmente con Twyla Tharp, con Lucas Hobbing, entre otros, como artista principal, digamos, de la danza, súper destacada, y llega a Montevideo y, bueno, funda este grupo de artes escénicas que estaba integrado por mujeres y hombres, y en realidad lo que sucede ahí es que forman una comunidad de convivencia que también trabajaba lo artístico, es decir, no era solo un grupo de arte que hacía intervenciones, sino que de verdad formaron una comunidad de convivencia, ¿no? Una comunidad de vida, ¿no? Y una de las manifestaciones de la comunidad era hacer las intervenciones en el espacio público. Y bueno, entonces ahí este grupo posibilita otros modelos de politicidad. Ellos no estaban directamente buscando intervenir en lo político desde las acciones, pero desde la actualidad ciertamente podemos ver e identificar un montón de rupturas y de búsquedas de transgresión por las habilitaciones que la comunidad y el grupo artístico se daban, ¿no? En esto de desafiar los mandatos heteropatriarcales, bueno, de la vida, del trabajo, de la sexualidad, ¿no? Como todos los mandatos estaban totalmente rotos y contestados desde las acciones específicamente, ¿no? Por esto de vivir en comunidad, por supuesto que rompía con todos los esquemas del capitalismo, por supuesto, ¿no? Y de la productividad y bueno, y todos los mandatos sobre la constitución de la vida cotidiana y demás. Así que, bueno, es muy interesante este caso. Esta comunidad después, mismo en el 71, se traslada a Santiago de Chile, porque bueno, Graciela Figueroa fue convocada para dirigir compañías de danza en Santiago de Chile, en el Teatro Municipal de Santiago de Chile, entre otros, y bueno, como la comunidad era súper cercana, se trasladan juntos, y también realizan un montón de investigaciones y continúan adelante con la comunidad, hasta que los encuentra en Santiago el golpe de Estado en el 73, y bueno, y ahí tienen que partir, desintegrarse y bueno, partir a distintos exilios. Bueno, quería mencionar también, creo que voy a ser muy rápida, y capaz que ya corto acá para dar la palabra, me parece, porque no me quiero extender mucho más, así escuchamos a Rulfo y de pronto después continúo. Creo que se me hizo un poco largo. Gracias, pero después la seguimos. Gracias, Elisa. Bueno, pasamos a Rulfo. Rulfo es licenciado en Artes Visuales, en este momento se encuentra estudiando la maestría de Arte y Cultura Visual. Ha sido coordinador artístico del SUBTE desde el 2012 al 2020. Es artista visual y curador. Bueno, Rulfo, bienvenido, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero placer poder estar acá, es un gusto.
Y bueno, lo que nos trae acá un poco es el tema de la performance. Mi enfoque o mi aporte no tiene tanto que ver con lo histórico, sino con la actualidad de la performance en Uruguay. Como coordinador del subte, en algún momento surge como un poco la inquietud. La performance en Uruguay estaba por ahí un poco dispersa y empezamos como a creer necesario hacer como un relevamiento de lo que estaba pasando. Allá por el 2017 me reúno en primera instancia con Martín Molinaro y Tamara Cubas y empezamos a dar la posibilidad de hacer algo con la performance y me nombran a Valeria Piris, me contacto con ella y bueno, es como un torbellino, esta mujer increíble, y se entusiasma mucho y me hace como ir hacia adelante con este proyecto que se empieza como a configurar. Como les decía, la idea era un poco analizar esa dispersión. En Uruguay como hay distintos momentos donde se van dando distintas performances, pero como de forma muy tímida. Cecilia Viñolo, Javier Abreu, históricamente Clemente Padín o Teresa Trujillo. Y bueno, la idea era hacer como un relevamiento y bueno, al principio surge como un llamado. Organizamos en el 2017 el primer ciclo de una semana que se llamó Dislocaciones, fue en el espacio urbano. Voy a compartir una imagen. Creo que estamos por aquí. A ver si es esto. Sí. No, perdón. Es pantalla. Tienen un segundito. Perdón el corte. ¿Empecé a compartir o no empecé a compartir nada? Sí, estás compartiendo pantalla. Bueno, vamos a dejar de compartir. Este es el problema de estar en vivo. Suceden estas cosas. Dejar de. Denme un segundito, porque quería mostrar algunas imágenes del ciclo. Está bien, ahí lo tenemos. Volvemos al Zoom. A ver si... ¿Ahí se ve algo o no? ¿O estoy compartiendo solo un...? Estás compartiendo pantalla, pero estás mostrando tu escritorio, digamos. Bueno. Cliquea lo que quieras primero y ahí le pones compartir. Fotos, ahí tengo. Ahí va, cliquea la foto y pone compartir. Ahí. Ahí se ven las fotos. Ahí se ven todas las fotos. Sí. Perfecto, bueno, está. Esta creo que fue la primera performance. Lo más importante de este ciclo de performance en el espacio público era un poco como desestructurar un poco la forma habitual que tenemos de movernos en el espacio urbano. Se llamó Dislocaciones especialmente por ese gesto o ese concepto que implica remover los preconceptos de lo que esperamos ver. Y bueno, generó como realmente mucha repercusión en el medio. La gente pasaba habitualmente, el subte está en una plaza donde se transita mucho en todas las direcciones, es como un lugar de paso, y nosotros hicimos como hicimos un remarco ahí con una cinta de señalización, como de atención amarilla y negra, y ahí íbamos realizando las performances a lo largo de la semana, y la gente pasaba por ahí como que no entendía mucho qué pasaba, se paraban, preguntaban, y bueno, este gesto como fue bastante importante para nosotros porque nos permitió ver que la performance tiene como una potencia deconstructiva de alguna manera de la percepción y de los hábitos, como nos pone en otros lugares, la posibilidad del cuerpo explorando un lenguaje que siempre está como en construcción, en revisión, que se puede seguir explorando, podemos pensar desde otro lugar a partir del cuerpo. Acá está Victoria Silva realizando una de sus performances. Y bueno, esto permitió
a su vez, como acá vemos otra de las performances ahí en la plaza, y en este caso era Caterina Delgado, y bueno, acá tenemos a 10 de cada 10, y realmente fue una experiencia muy rica, muy prometedora, y nos permitió, bueno, articular un llamado público. Eso, obtuvimos como un montón de proyectos con los que pudimos trabajar. Estuvimos junto a Valeria Piris y Ana Aristimuño seleccionando los proyectos, y realmente fue una experiencia increíble. Pudimos ver, capaz que revisando hacia atrás qué fue lo que obtuvimos, fue, bueno, se está trabajando en performance, hay lenguajes dominantes que no permiten, o incluso las instituciones son muy responsables de dar determinados privilegios a otros lenguajes por encima de la performance. Y acá vimos que había un montón de gente trabajando con el cuerpo, reflexionando sobre distintos temas que tienen que ver precisamente con el cuerpo, valga la redundancia, y con cuestiones de género, de poder, cuestiones que tienen que ver con la sensibilidad. Acá por ahí vemos a Martín Molinaro, que fue como al que primero me acerqué. Y bueno, fuimos, hola. Y bueno, fuimos trabajando en esto, perdón, fue me desacomodaron un poco, las mujeres desacomodan a veces. Y bueno, acá seguimos con algunas imágenes más, y realmente fue un ciclo increíble. Este fue una de las performances. Acá están las dos. Acá vemos a Clemente Padín. Hicimos el ciclo en homenaje a él. Es uno de los precursores de la performance en Uruguay. Un artista increíble. Y bueno, estas fueron como dos de las performances que cerraron el ciclo. Acá vemos a 10 de cada 10 bloqueando el tránsito. Esta performance fue increíble. Creo que se sintieron un poco influenciadas por Regina Galindo, que le habíamos invitado al Subte, que es una performance increíble, guatemalteca. Tiene un trabajo realmente sorprendente, denso, crítico, en sentido amplio, ¿no? No solo cuestiona problemas de género, feminicidio, sino que hace como amplía un repertorio a la violencia que ha vivido su país. En Guatemala han habido genocidios tremendos. Y bueno, a partir creo que de un poco de la influencia de Regina, acá 10 de cada 10 hizo una performance donde fueron 14 minutos, creo, que me corrija Valeria. 14 minutos. Imagínense, yo como coordinador del Subte, que estoy dentro del institucional y del Estado, estaba como en pánico, pensaba que al otro día iba a volver a casa, pero ellas pudieron realizar su performance ahí, donde se bloquea el tránsito, solo 14 minutos, y los ómnibus iban, bueno, para los que no son montevideanos, serían, no sé, 3 kilómetros, era como de la Plaza Fabini hasta el Obelisco. Si después pueden buscar un poco la referencia, darse cuenta lo que fue. Hubo mucho respeto, había un gran ómnibus que estaba enfrente de ellas, y el conductor se paró y esperó lo que tenía que esperar. Era increíble, salvo alguno que trató de colarse por el costado, pero bueno, esto marcó, para mí marcó un antes y un después por cómo se usa el lenguaje performático para cuestionar temas que son preocupantes. Los 14 minutos de estas performances tienen relación un poco con Regina. Regina hizo un estudio un poco en Uruguay sobre la violencia de género. Ella tenía como el preconcepto que en Uruguay nunca pasaba nada, era el país como de la tolerancia, y después empezó a escarbar un poquito más y pudo investigar de que cada 14 minutos hay una denuncia de violencia de género, y en ese momento ella planteó una sirena en la plaza como intervención urbana que sonaba cada 14 minutos, una sirena de guerra, y 10 de cada 10 toma como fagocita un poco la idea, tal vez pueda ser el término, y como lo desvía hacia otro lugar, ¿no? En ese tránsito como metáfora del lugar común, cómodo, que seguimos transitando sin reflexionar. Acá había un parate,
escuchaba yo lo que decía la gente, e incluso había mujeres que cuestionaban, ¿y por qué se desnudan? ¿Y por qué tienen que estar desnudas? Y en realidad eran como unas mallas piel que tenían, pero como igual genera como rechazo y reticencia a este tipo de lenguaje, ¿no? Pero de alguna manera también lo importante de la performance creo que es como la extrañeza, ¿no? Pensar desde otro lugar y poder activar mecanismos como intelectuales, epistemológicos, que desvíen un poco la forma que tenemos de pensar la realidad. Esto fue increíble. Este ciclo de performance, a su vez, terminó configurando la posibilidad de realizar un segundo ciclo de performance. Antes de seguir, esta es Regina Galindo, hay una página web que pueden encontrar en internet, es una artista increíble, esta es una performance donde una pala mecánica hace va haciendo esa zanja, esa canaleta, y ella está ahí con un valor increíble, realmente ver, esto es un video, ¿no? Ver esta obra de Regina realmente te pone la piel de gallina porque ella está ahí inmodificable, sin importar lo que pase con esta pala mecánica. Realmente es peligroso, no es un dato menor, pero ella, bueno, quería reflexionar sobre las fosas comunes y creo que desde un punto de vista poético logró una obra increíble que es muy como conmovedora. Bueno, estas son otras influencias. No, quería decir que a partir de este primer ciclo de performance pudimos como poner como todas las ganas en un segundo ciclo de performance que, bueno, por cuestiones, eso fue en el año, estaba pensada como para el año 2019, se tuvo que aplazar por temas de presupuesto y quedó como para el año 2020 arrancar con todas las ganas. Y bueno, surgió esto de la pandemia que bloqueó un poco, pero está latente ahí en el subte. Seguramente se pueda realizar el año próximo con artistas uruguayos, hay artistas extranjeros de Argentina, de Brasil, de Colombia, no sé si me olvido alguno más. Y bueno, más o menos yo no sé si ya hablé demasiado o puedo seguir No, diciendo. Rodolfo, algo, disculpa que te interrumpa, pero porque no quedó claro. Regina, en el cierre del ciclo, en realidad, de performance, viene de invitada a Regina, no, tipo, hizo una retrospectiva en el subte, creo que fue Exacto. justamente, ahí está. Exacto, sí, sí. Y ahí es donde ella coloca la performance, o sea, no la performance, sino hace esa intervención con las sirenas alrededor de la plaza. Exacto, sí, Ahí sí, va. fue como una fusión de Bien. horizontes, podríamos Sí. decirle, donde el ciclo de performance culmina con su exposición individual en el subte, y ella hace como esta intervención urbana y además muestra un montón de trabajos performáticos que están en video y fotográficos, y viene como a cerrar un poco el ciclo. Digo, fue realmente increíble, y conocerla a ella es como una artista mayor. Realmente es como un orgullo tener un artista de este nivel en Latinoamérica. Y bueno, para cerrar un poco, para no seguir acaparando demasiado esto, quería como festejar un poco el término latinoamericano. Me pareció como simpático e inteligente. Esta idea de paráfrasis cuestiona un poco la idea de origen, ¿no? Lo latinoamericano viene por el lado de, bueno, aquello que nos une lingüísticamente, un alfabeto, una lengua en común como posibilidad de unión, y el latinoamericano como reescribe la posibilidad de vincularnos a partir de lo y de lo vivo, ¿no? El latido como aquello que está vivo y que es el ahora, ¿no? Pensando un poco lo que decía Ángela desde el lugar de, bueno, de las revisiones, yo creo que lo histórico es más una cuestión como de pliegue, ¿no? Mirar hacia atrás, pero estar en el presente, mirar hacia atrás y volvernos hacia mirando hacia el futuro, ¿no? Eso me parece lo importante de, bueno, estas revisiones que también festejo que ha hecho Elisa Pérez Bukeli, que gracias a ella o cierta influencia ha surgido como un poco
el segundo ciclo de performance que está ahí como en ciernes, que está en espera. No sé si dije que era en homenaje a Teresa Trujillo, y bueno, agradecerle un poco a Elisa la posibilidad de sacar a la luz y cuestionar historias como anquilosadas, historias que donde las mujeres parece que no están inscriptas, que siempre el lenguaje hegemónico es la pintura, y bueno, la posibilidad de la revisión histórica y marcar un origen un origen alterno, es la posibilidad de revisar lo histórico y a su vez, en la medida de mirarlo hacia atrás, poder proyectar en el futuro otras posibilidades. Bueno, más o menos quería ir por ahí. Gracias. Yo quería acotar a lo que decía Rulfo, esto último, que bueno, que en realidad es un trabajo colectivo, que por supuesto en realidad el rescate de la trayectoria de Teresa Trujillo en particular tiene mucho que ver también con el trabajo de Ángela López Ruiz y de otras artistas, investigadoras, también Karina Gobi, bueno, mismo el trabajo de Teresa sobre su propia trayectoria, ¿no? Junto a Ángela, junto a Karina, ella recupera su archivo, lo ordena, ¿no? Y ella presenta su autobiografía, o sea, es algo mucho más colectivo y bueno, que también tiene que ver un poco con la situación del presente también, ¿no? Que es otro momento, como señalaba hoy Ana más temprano, súper fermental de realizaciones, ¿no? Desde las prácticas de la performance en Uruguay en particular, creo que transversalmente es un momento muy interesante, y también dentro de ese momento las intervenciones o las propuestas de las mujeres y de las disidencias incluso están como en ¿Qué te primera referís, línea, ¿no? Elisa? Elisa, ¿a qué te referís cuando decís como es un momento particular en Uruguay? Bueno, en principio Para a mí me parece... contextualizar, Claro, bueno, esto que yo estaba proponiendo esta lectura así como de los distintos momentos, ¿no? Hablé más de los 60, me quedó ahí algo en los 80, ¿no? Que entre medio está obviamente la dictadura y es un gran repliegue, un cierre, ¿no? Un momento terrible, y que se quiebran, ¿no? Un montón de prácticas de investigación en la performance. En los 90, ¿no? Lo más reciente, obviamente habría que estudiarlo mucho más, ¿no? Todavía tal vez no podemos hacer grandes afirmaciones, pero en principio, bueno, en los 90, en los 2000, Rulfo mencionaba por ahí, Cecilia Viñolo, Javier Abreu, entre otros, ¿no? Otros. Y ahora, bueno, muchos artistas ustedes, este colectivo, están llevando adelante de manera sistemática investigaciones que las están presentando, ¿no? Juntos, separados, de manera individual, en distintas configuraciones, ¿no? Que van transitando, y eso se hace visible, y creo que cuando pasen los años vamos a mirar posiblemente este presente, estos últimos años tal vez, como un momento, como otro mojón tal vez, ¿no? de las realizaciones de la performance en Uruguay. Sin duda, yo creo que sí. Yo quería decir una cosa respecto a Rulfo, primero que nada, que nada, siempre creo que esto lo hablamos una vez con Valeria, que ya hubo un momento, ¿no, Rulfo, donde vos también eras parte de ese momento, de aquellos ciclos que se organizaban no me acuerdo si en ese momento era plataforma o cómo se llamaba, pero donde es ahora en San José. San José, sí, Dirección de Cultura, sí. Dirección de Cultura. Abajo había unos ciclos que vos organizabas, ¿no? Entonces, yo creo que la performance, incluso me acuerdo que cuando antes o después que vos, que estaban Tamara, me acuerdo que hasta habían talleres y talleres internacionales. O sea, yo creo que la performance tiene como momentos, ¿viste? Así picos, y bajan, ¿no? Y bajan y queda suelta, pero nunca extinguida. La singularidad que veo ahora es que hay como una intención de
sostenerla. A mí eso que sucedió ahí en plataforma, eso que vos hiciste, no es porque me hayas invitado. No es porque no estoy rascando el lomo, pero digo, creo que forma parte de de esta situación de ir enmarcando cosas, ¿no? Y después quería comentarle una cosa a Elisa de esto de la comunidad. Claro, yo tengo la versión de Adriana Lagomarsino, mejor dicho, tengo la versión de Guille, porque mi compañero, aparte de trabajar en cine, él fue alumno tanto de Graciela como de Adriana, porque él hizo teatro y performance también. De hecho, también estuvo en tu ciclo, ¿no? En los dos Sí. ciclos. Sí. El del subte sí estuvo, Guillermo Zabaleta se llama, ¿no? Nombrémoslo, Ángela. Guillermo Zabaleta. Sí, entonces, pero bueno, la escuela de Adriana era una escuela que, porque después Graciela se emigra a Brasil, y la escuela de Adriana es una escuela que sostiene acá durante mucho tiempo en la EMAD lo que fue en un momento la escuela de Graciela cuando estaban en la comunidad. Entonces tuvo muchos de esos ejercicios que eran, por ejemplo, si vos estabas descalzo en tu casa, seguir directo descalzo al teatro, ¿no? O sea, una cuestión que trascendía incluso la vida en comunidad según lo que hemos visto ahora. A mí lo que me atrapó en realidad de toda esa historia no fue mucho o sea, fue pensar que había como una relación con el Fluxus sin que fuese mencionada así. Lo menciono y trato de olvidarme, pero sin embargo después yendo para atrás se ven esa refracción de la luz del Fluxus en América Latina y en ese grupo que estuvo en Nueva York o en París o no sé qué. Nada, eso me parece también súper importante porque la historización de Fluxus siempre está dada desde un punto eurocéntrico, ¿no? Y cuando se vienen haciendo las reseñas, resulta que acá el Fluxus tuvo una forma que no fue llamada así, pero existió, ¿no? Entonces, esa etapa de la comunidad me parece fortísima, o sea, así como súper imprescindible de ahondar, ¿no? Eso. Y después, todos los personajes que no están enunciados debidamente, que sin embargo formaron escuela. Pepe Struch, bueno, yo no soy muy de teatro, pero Pepe Struch, Adriana lo ha mencionado tantas veces que bueno, que creo que también es necesario. Mateo, el corto Buscaglia, bueno, Nicteroy Argañarás, todas personas que pasaban por esa usina y después salían, ¿no? Esto lo digo justamente por lo de la proto-performance, la periferia y todo eso, y pensar también si vamos a hacer ese mapa, me parecería alucinante que pudiésemos hacerlo interactivo. Sí. No, me parece bien interesante también marcar que quizá nos falta una pata importante que tiene que ver con esa cartografía, ¿no? Y cómo desde alguna forma, recién ahora, y por suerte, se están empezando a visibilizar algunas trayectorias. Yo creo que hay muchos artistas en Uruguay que han sostenido de alguna forma invisiblemente la trayectoria de la performance, que no ha sido quizá, no ha llegado a la institución o a la formalidad, incluso a lo que tiene que ver con la investigación. No hemos logrado todavía armar esta cartografía y ver que quizá no haya tantos huecos como nos parece, sino que tampoco, o que han transitado por otros espacios.
se han movido por otros lugares, incluso de artistas que han sido reconocidos en otros lugares antes que en Uruguay, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un debe también para visibilizar, y también creo que es de alguna forma como desde los que estamos generando algunas movidas y tratando de sostener en este momento como cierta responsabilidad también, de decir, bueno, empezar a encontrar también y hacer como visible esas trayectorias, reconocer y también permitirnos, bueno, realmente armar toda esa historia, ¿no? Que creo que ahí también vamos a poder pararnos en otro lugar como artistas. Yo pensaba también en lo que mencionaba Elisa, bueno, lo que venían mencionando, ¿no? En esto que tiene que ver con que, bueno, que por ahí la performance estuvo en más de un momento, tuvo presencia en Uruguay en más de un momento, ¿no? Pero creo que también, ahora pensando un poco en cuáles eran las temáticas, ¿no? Los temas que se abordan desde la performance por ahí, ¿no? Que quizás en los 70 tenía que ver con algo, ¿no? Mucho en el 20, ¿no? Cómo se fue desarrollando ese modo o esa disciplina artística para poder abordar otro tipo de temáticas que tienen mucho más que ver con lo social. Ojo, ¿no? Que por ahí nosotros pensando en el contenido, ¿no? De esto que mencionábamos del latinoamericano, pensando en esa cartografía, también pensábamos como, bueno, en cómo, en la producción artística, en cómo eso también fue mutando a medida que fue pasando el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, nada, como que ustedes también, sobre todo, bueno, Rulfo, que también ¿no? En el ciclo se vieron, ¿no? Los distintos temas que se abordan, ¿no? A medida que se fue haciendo, ¿no? Cuáles eran las problemáticas a abordar desde esa disciplina, que creo que, bueno, que también hoy en día se ha convertido en una disciplina, cuando hablábamos del contexto, creo que también se ha dado mucho que los gobiernos, ¿no? De derecha o neoliberales también han hecho que también esta disciplina tome cierta presencia escénica, ¿no? Sobre todo en los espacios públicos, creo yo, ¿no? Que ha tomado otro valor también, esto que decía Ana, el reconocimiento, ¿no? Creo que también se da por eso, ¿no? Que también ya no es, no se da solamente en la sala, no en una sala, sino que viene también en el espacio público. Entonces, no sé, digo, pensando, reflexionando un poco en base a lo que decían ustedes, que bueno, que por ahí más de una vez, o sea, que esporádicamente se ha dado ya, ¿no? En Uruguay, momentos así del trabajo performático, o sea, de la producción artística en la performance. Entonces, nada, bueno. Si No, alguien quiere... capaz que agregar algo, Ahí va. la posibilidad o sea, desde el punto de vista que lo veo yo, la posibilidad de la performance en el espacio público te permite ampliar mucho el repertorio, o sea, ampliar el espectador posible y pensando en función de una estrategia de comunicación social, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si vos estás haciendo un discurso sobre la opresión de la mujer en una sociedad y querés cambiar efectivamente esa voluntad pragmática de la posibilidad de cambio en el sentido del artista político que intenta modificar estados de cosas establecidos, creo que la performance y el espacio público son como el lugar ideal. Intentar cambiar el mundo desde una sala de exposiciones donde hay un espectador determinado, es un espacio protegido, lo veo más problemático, no imposible ni útil, ni inútil, quiero decir, pero el espacio público como posibilidad, como el lugar ideal donde yo me comunique con, no sé, con otras mujeres, con otros hombres, para hablar de determinados temas, creo que sería la mejor estrategia, la más efectiva de cambiar la forma habitual, de cambiar el orden del discurso establecido, ¿no? Y eso es como un reflejo de esa necesidad de actuar dentro de lo real, de lo vivo, de la hora, de tener cambios reales, ¿no? No solo representar cosas en el campo del arte, sino ejercer la posibilidad de cambio, o sea,
buscar el cambio, hacer algo realmente posible y no que quede como en lo teorizado. Y bueno, y el lenguaje también desarticula un poco el logos, ¿no? El logocentrismo, el que todo se modifique en función de un discurso que habla y argumenta sobre algo, ¿no? El cuerpo en el espacio urbano, en la calle, lo que logra es desestabilizar nuestra forma habitual de pensar y ponernos a pensar desde otro lugar, ¿no? Y no solo argumentando, diciendo, se modifican las cosas, sino actuando y estando en presencia, ¿no? Más o menos por ese lado. Yo quería decir una cosa, dos o tres. No, a ver, a mí lo que me parece, justamente yo decía lo de la monumentalización o la desmonumentalización, como quieran, monumentación, no me acuerdo cómo era, pero como en un momento todo eso que vos decís que se hace en la calle con un sentido que yo no lo llamaría político porque me parece que lo que hay en la sala también es político, o sea, todo arte es político, pero bueno, con un sentido que llega a otras capas que no son las capas de pronto que van a la sala. Se hace un registro o no se hace un registro, la idea es hacer nada, pero alguien tiene un documento de eso y luego ese documento igual va a la sala e igual cobra un carácter monumental. ¿Tá? Esto lo digo por cantidad, por ejemplo, de casos justamente de performance callejera, por ejemplo, en Los Ángeles, no me acuerdo el nombre, pero ahora lo voy a buscar. Asco, el grupo Asco, que, bueno, el grupo Asco hacía las acciones de comer en la calle, etcétera. Luego el grupo Asco se divide y uno de los que tiene las fotografías, o sea, el fotógrafo, va y vende eso como si fuera una obra del grupo Asco. Y bueno, hay una monumentalización del documento y además una desvirtuación de lo que fue la performance en ese momento. Entonces, yo no sé en realidad, me lo pregunto esto muchas veces porque yo también trabajo en muchísimos proyectos de archivos personales de artistas. Por ejemplo, ahora estamos trabajando el archivo personal de Alcides Martínez Portillo y él, en realidad, su propósito era no dejar nada. O sea, él había dicho, ese era su propósito, que no quedara nada en lo del que cuando él muriera no quedara nada. Nadie va a vender esas obras, nosotros las queremos compartir como forma educativa y cada vez que nos sentamos con el grupo que trabajamos pensamos, estamos haciendo bien porque en realidad la obra esta tenía que ser efímera. ¿Por qué estamos acá nosotros interviniendo la historia? Y bueno, ¿por qué? Porque alguien se tiene que enterar. Pero, en fin, o sea, todo es como un camino muy difícil. Y ya lo último, Elisa, y ya te dejo. Cuando se hizo la retrospectiva aquella en el Museo del Barrio de Arte no es Vida, puede ser, no me acuerdo, sí, que la hizo Débora Cullen, nosotros mandamos los archivos de Teresa Trujillo, había un solo nombre acá en Uruguay. Yo me pregunto, esto estoy hablando hace 1000 años, pero por ejemplo, cuando vino Andrea Yunta a hacer lo de las mujeres, también había 2 o 3 nombres. Me pregunto también cómo puede ser que no se haya escrito antes sobre esto que estamos hablando, porque no estamos descubriendo la pólvora, o sea, estamos hablando de cosas que ya se saben y que ya están acá. Y entonces, en definitiva, me parece que nuevamente a donde está la punta de la madeja es en la narración, en la narrativa patriarcal, no en la acción donde se hace, porque la acción se puede hacer en el subte o en cualquier sala, y si el público que está ahí es un público que está afectado por esa acción se multiplica y sigue siendo política. Nada, eso.
Dice Latinoamérica, dice que no se olviden del movimiento sexy. Dani y Julia. Bueno, sí. ¿Alguien quiere hablar de eso? No me acuerdo el año exactamente, pero Movimiento Sexy justamente era un grupo de artistas con el que estaba Julia Castaño, Paula Delegado, Martín Sastre y Federico Aguirre, ¿no? Duró un año en realidad, duró Dani Umpi. Dani Umpi, ahí va, mirá de quién me estaba olvidando, perdón. Y bueno, tuvo un año de trabajo, ¿no? O sea, donde hacían justamente intervenciones en distintos espacios, en espacios no convencionales, porque en sala, como en un shopping, como, ¿no? Perfecto, discúlpame, también es Sí. importante decir que ese grupo se salía del FAC, de la Fundación de Arte Contemporáneo, que eran todos que se reunían ahí. Una cosa nomás, que fue que el FAC hizo la Semana de la Acción, otra pre algo, yo creo que Rulfo estuvo también, la Semana de la Acción, que fue organizada entre el FAC y Seminario 3 de la IEMBA, y después una segunda Semana de la Acción que fue en el FAC de Polie, y ahí hicieron cada uno una acción, y de ahí después empezaron como movimiento sexy. No sabía que había durado solamente un año, pensé que había durado más. Perdón, Valeria. Sí, por eso yo creo, no sé si Elisa iba a hablar, me callo, ¿no? No, bueno, está bien. No, dale. No, para nada. No, en realidad tiene que ver contigo y la posibilidad de revisión histórica. O sea, ahora me acuerdo de Mario D'Angelo, Fernando Martínez en la Escuela de Bellas Artes a través de Seminario 3 hizo como pequeños ciclos con performance que para la Escuela de Bellas Artes realmente era como muy transgresor, ¿no? Que no sé, donde el lenguaje predominante siempre es como la pintura. Yo creo que la importancia de que haya historiadores, de que haya revisión histórica, es infinita, ¿no? Porque si no estamos con eso de que, bueno, yo me acuerdo de algo que pasó y, bueno, hay que llevarlo al papel. Por eso como aplaudo la iniciativa de Elisa Pérez, bueno, y de otros historiadores, de May Puchet, que también está haciendo algún tipo de revisión desde otro lugar, pero bueno, eso es importante porque más allá de decir, bueno, quién fue el primero, quién fue, bueno, lo importante del registro performático, más allá que después, como decía Ángela, bueno, después va al museo, sí, pero la experiencia vivida de ese momento es inigualable. O sea, yo nunca voy a poder ver las performances de Teresa Trujillo. Y eso es como una gran pérdida, pero bueno, el registro me permite conectarlo. Yo había separado algunas imágenes de algunas performances como emblemáticas, como Carole Giman, y bueno, me parece que son increíbles, y bueno, no pude ver la performance, pero ese registro, esas 3 fotografías realmente son emblemáticas y te permiten como, bueno, reconfigurar tu presente, la posibilidad de expandirlos. Imagínate que si ese tipo de acciones se realizaron en los años 70, hoy podemos pensar muchas cosas más. Y no, bueno, la performance como lugar posible de repensar las cosas y, bueno, quitarnos un poco la idea de, bueno, sí, es verdad lo que dice Ángela, monumentalizar quién fue el primero, quién no fue el primero, pero yo creo que si estamos hablando de una historia heteropatriarcal, donde el primero siempre es un hombre, decir, bueno, mirá, la primera fue una mujer, yo creo que estamos hablando de algún tipo de esencialismo estratégico, como decía Spivak, y decir, bueno, estamos reproduciendo una forma de pensar, pero también estamos desviando un poco esa historia inmodificable y estanca de la que tenemos que reproducir y que siempre tenemos que repetir. Y bueno, pasaba hoy se ha revisado incluso el origen de la pintura abstracta con Ilma von Klint, si no me equivoco el nombre, o la duda sobre si Duchamp hizo La Fuente o fue la baronesa. Creo que... no me acuerdo el nombre, perdón, pero eso permite revisar
y cuestionar la historia y ver las cosas, bueno, desde otro Perdón, lugar. por Y favor, quizá también hay que ver como la Vamos, forma, ¿no? Ana, disculpa, vamos redondeando porque ya estamos... Tenemos que una terminar. cosa de primerear, ¿tá? Lo de primerear no estoy de acuerdo, ¿tá? Con que haya alguien que sea primero que. No estoy de acuerdo porque pienso... Estoy de acuerdo con tu desacuerdo. Es decir, yo pienso que ese concepto viene de muchas fuentes y de muchas vertientes que luego se le da un nombre, pero bueno, eso entonces no es el primero, porque supongamos que lo de Pereda pueda ser un happening, ¿no? O una sesión de cine expandido. Bueno, entonces no sería fulanito de tal el primero que hizo cine expandido, porque ya se hizo allá, ¿no? Estoy poniendo como un ejemplo de cosas. Después acá Fabricio habla, bueno, de movimiento sexy. Sí, bueno, capaz que tendríamos que dedicarle un capítulo entero por lo que significó Javier Abreu, Paul Domenac, Cecilia Viñolo, por supuesto. Pone, Cecilia Viñolo casi no registraba sus performances por decisión personal. Muchísima gente, el propio Padín no registraba sus primeras performances. Cuando nosotros fuimos con Intersticios, Elisa, ¿te acordás a pedirle, que fue Mai, a pedirle para hacer la... Capaz que podés compartirla, Eli, y contar de eso antes de cerrar. Vamos Sí, justo, cerrando. bueno, esa reposición o esa nueva versión de La poesía debe ser hecha por todos, que fue, sí, fue la primera performance de Clemente, por lo menos en su propia trayectoria, así lo fue, por lo menos él en su relato lo pone en esos términos, y aquí les muestro a ver la imagen de justamente de Intersticios, ahí les comparto. A ver. De la exposición Intersticios, bueno, esta acción colaborativa de crear textos a través de palabras propuestas, y las disposiciones, las composiciones que cada uno quisiera y fuera probando a través del lenguaje. Así que bueno, ahí quedó, digamos, yo hoy estaba buscando justamente una imagen de La poesía debe ser hecha por todos, y creo que hay una fotografía, pero en el libro de Clemente de 40 años de performance. Bueno, lo tengo por ahí, creo que hay una fotografía, pero no es accesible, digamos, de esa primera acción en la universidad, también en el año 1970, y acá en Intersticios, que co-curamos con Ángela, con May Puchet, con la dirección de Guillermo Zabaleta en el Centro Cultural de España. En el 2019, bueno, se pudo reponer, digamos. Yo creo que tenemos que cerrar porque, bueno, los tiempos son así, tampoco queremos que sea demasiado largo, pero una última cosa que me interesaba decir, que creo que tiene que ver también con cambiar a veces las maneras en las que se cuenta la historia, ¿no? Quizá nosotros también cuando hablamos creo que justo la performance, creo que una de las características que tiene, que es como muy valiosa, porque es como, no se puede, en realidad no tenemos mucho, no es muy predecible, ¿no? Siempre se escapa por algún lugar, y entonces eso para mí es una ganancia de esta disciplina y de este lenguaje. Creo que también cuando uno cuenta y cuando esa historia empieza a quedar registrada, está bueno como cambiar las maneras. Y acá hay como un desafío grande que tiene que ver con esta cuestión también de lo patriarcal, ¿no? De cómo sabemos contar y de cómo hemos aprendido, y entonces desde dónde nos podemos parar para empezar a mirar, porque quizá también nosotros cuando hablamos de performance ahora escuchamos y hay movimientos, hay cosas que han sido muy reconocidas, pero hay una cantidad de performers que también estaban trabajando y que no están siendo reconocidos, ni siquiera por nosotros. Entonces, en ese aspecto me parece que tenemos como trabajo, ¿no? Porque han pasado otras cosas por otros lugares, que no fue lo institucional, que quizás fue la calle, que quizás fueron otros países, que quizás fueron otros colectivos más silenciados,
y que son también parte de esta historia, ¿no? Y que parte de cortar con esos círculos y con esas formas que tenemos es empezar a poder encontrarlos y visibilizarlos, así como quizá después de muchos años nosotros nos podemos encontrar con Teresa Trujillo, con Graciela Figueroa, que parece increíble, ¿no? Porque en realidad uno cuenta la historia ahora y decís, estaban en los 60 haciendo cosas increíbles y nosotros hicimos años de licenciatura, años de una cantidad de cosas y no sabíamos. Entonces, me parece que también es un gran desafío, ¿no? Empezar a pensar desde dónde, cómo nos paramos para definir esta historia que va a quedar después de, no sé, yo quiero agradecer mucho la participación, la verdad que estamos muy contentos todos, y quizá, bueno, no sé si han visto, si han podido acercarse al continuo, sigue por unos cuantos días, y ojalá tengan la posibilidad de ver, porque realmente está siendo muy interesante, muy potente, muy lindo ver desde América, desde Latinoamérica, desde las diásporas, cómo en realidad se sigue validando desde diferentes formas, y con una mirada política y social muy intensa, cómo se sigue validando este lenguaje. Así que muchas gracias, y ojalá sigamos encontrándonos para seguir conversando, porque sería interminable. Sí. Sí, yo también quiero agradecer, muchas gracias por haber participado de esta mesa. Me quedo con ganas de seguir preguntando cosas, porque es como que ahora empezamos a tomar calor en la charla. Pero bueno, hay que cerrar acá, pero bueno, quizás surja en breve hacer algo más, ¿no? Como bueno, para seguir un poco más con seguir revisando lo que tiene que ver con esta disciplina, que creo que también por algo se va dando en este momento, post pandemia, un encuentro con 19 países de toda la América Latina, ¿no? Más las diásporas, no porque sí se está dando esto, y bueno, me parece que es algo para seguir revisando y bueno, y seguir encontrándonos, ¿no? De esta disciplina también. Así que gracias por haber aceptado estar en la charla, y que no sea la primera. Que no sea la primera. Bueno, chao. muchísimas Saludos a gracias, fue todos y un todas. gusto enorme Igualmente, fue un gusto. compartir esta charla. Chau, chau. Chao. Chao. Pronto.